Francisco a Diario, un camino de hermanos. ¿Cómo les va a todos? Feliz y Santa Navidad. ¿Cómo están? Hola, Ceci. ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de compartir con ustedes los ecos de este nacimiento y la alegría también de estas fiestas. Queremos compartir también los ecos de las palabras, los gestos del Papa Francisco que semana tras semana nos deja para que construyamos una verdadera comunidad de hermanos. Muy feliz Navidad para los oyentes que nos siguen a través de la señal de Radio María, también para los que nos siguen a través de la televisión y los seguidores del canal de YouTube. Para todos ustedes, muy feliz Navidad. En este clima de fiesta y alegría les proponemos los siguientes temas. Pedido de paz. El Papa renueva su llamado al diálogo para evitar las guerras. Pide a la comunidad internacional orar por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El silencio de José. En sus catequesis semanales, Francisco afirma que la cualidad del patrono de la Iglesia Universal no es el mutismo, sino un silencio lleno de escucha. Cumpleaños del Papa. El Santo Padre celebró su aniversario número 85, con niños de los hospitales y personas refugiadas en Roma. Todo esto y mucho más, quédate aquí en Francisco a Diario. Al dirigir el rezo del Ángelus Dominical, Ceci, el Papa Francisco nos animó a imitar a la Virgen María. Mirá qué linda imagen que utiliza, para no empantanarnos ante los problemas, sino caminar con prontitud, ayudando a los demás. A reflexionar sobre el Evangelio Cristian de San Lucas, la visita de María a su prima Isabel, el Papa Francisco se centró en la imagen de la Virgen María, que después de haber recibido el anuncio del ángel, no se quedó en casa, sino que al contrario, lo primero que hace es pensar en alguien que la necesita, ¿no? Eso, no quedarse en sus propios problemas. Claro, por eso nos anima, finalmente el Papa nos invita a caminar con prontitud y levantarnos de todos nuestros problemas. Siempre María piensa en los demás, piensa en nosotros también. Aprendamos de la Virgen esta forma de reaccionar, levantarse, sobre todo cuando las dificultades amenazan con aplastarnos. Levantarnos para no empantanarnos en los problemas, hundiéndonos en la autocompasión y en una tristeza paralizante. Si uno mira hacia adentro, se queda en la tristeza. Pero ¿por qué levantarnos? Porque Dios es grande y está preparado para levantarnos, si nosotros le tendemos la mano. Entonces arrojemos en Él los pensamientos negativos, los miedos que bloquean todo impulso e impiden ir adelante. Y después hagamos como María, miremos a nuestro alrededor y busquemos a alguna persona a la que podamos ser de ayuda. ¿Hay algún anciano que conozco al que puedo hacer un poco de compañía? Que cada uno piense, un servicio, un favor, una llamada. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Ayudémonos a nosotros mismos a alzarnos de las dificultades. El segundo movimiento es caminar con prontitud. No quiere decir proceder con agitación de forma sofocada. Se trata más bien de conducir nuestras jornadas con paso alegre, mirando adelante, con confianza, sin arrastrarnos por la desgana, esclavos de las lamentaciones. Estas lamentaciones que arruinan tantas vidas porque la lamentación se mete adentro, hacia adentro, y nos tira hacia abajo. Hay una información que venimos siguiendo y que presenta nuevos hechos que de alguna manera acreditan que la tensión entre Ucrania y Rusia va en aumento. Y también se suma la preocupación de la comunidad internacional porque Estados Unidos se ha sumado también a este enfrentamiento. El Papa Francisco también manifiesta esta preocupación y hace nuevamente un llamamiento al diálogo y la paz. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, sostuvieron una reunión a través de videollamada en que la tensión en la frontera ruso-ucraniana fue el tema más destacado.
Biden insistió en advertir que Estados Unidos no observará impasible una invasión rusa a sus vecinos y Putin afirmó que no tiene planes de hacerlo. Según algunos informes, en las últimas semanas, unos 100.000 soldados rusos se han posicionado en la frontera de Ucrania. También hay equipos médicos y suministros, indicio de que Rusia podría estar preparando una ofensiva militar y por lo tanto una guerra en suelo europeo. Esta situación inquieta a la comunidad internacional debido a la posibilidad de que comiencen los enfrentamientos armados en la región. Esta misma preocupación también la tiene el Papa Francisco. Por esta razón, el Santo Padre pide a los cristianos de todo el mundo que sigan rezando por la paz en la región y por una apertura pacífica al diálogo. Una de las ocasiones en las cuales el Papa pidió por la paz fue durante el Angelus del pasado 12 de diciembre. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, deseo asegurar mi oración por la querida Ucrania, por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por todo su pueblo, para que las tensiones sean resueltas a través de un serio diálogo internacional y no con las armas. A mí me duele mucho la estadística que leí, la última. En este año se hicieron más armas que el año pasado. Las armas no son el camino. Que esta Navidad del Señor lleve a Ucrania la paz. El Papa Francisco continuó en la audiencia general sobre una serie de catequesis sobre San José y reflexionó y nos invitó a cultivar el silencio para dejar lugar, para dejar espacio a la presencia de Jesús, palabra hecha carne. También nos exhortó a aprender de José, que en los evangelios no habla nunca, aunque lo hace de otra manera, dice el Papa, cultivando el silencio y dejando claramente que la palabra de Dios hable allí. Francisco explicó que de este modo se permite que el Espíritu Santo regenere y sane nuestra lengua, para no herir más a nuestros hermanos. El Papa afirmó que el silencio de José no es un mutismo, es un silencio lleno de escucha, un silencio laborioso, un silencio que pone de manifiesto su gran interioridad. Por último, el Papa Francisco resaltó que Jesús, en la casa del carpintero de Nazaret, creció en esta escuela, buscando siempre espacios de silencio en sus días e invitando a sus discípulos a hacer la misma experiencia. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús, la palabra de Dios hecha carne y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad, pero no nos aflijamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas, de bendición, de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo banderas por allí. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de San José, que nos libre de los pecados de la lengua, el odio, la calumnia, la difamación, y nos conceda la gracia de que nuestras obras coincidan con nuestro hablar y que seamos ante los demás
testigos alegres y creíbles del amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Acabamos de compartir el mensaje del Papa Francisco en torno a la figura de José, ¿no? Los silencios fecundos de este gran hombre que nos invita también a tomarlo como referencia y testimonio. Este mismo hombre que es el que manifestó con su silencio y con su cariño, sobre todo la ternura de Dios para con Jesús. Te invitamos ahora a que continúes aquí en Francisco a Diario y recordando claramente lo que estamos celebrando. Tal cual. Que Navidad es Jesús. Jesús vio en su papá José la ternura de Dios, porque descubrió un papá que con amor y en silencio siempre lo acompañó. Jesús vio en San José un papá valiente, creativo, humilde y trabajador, un papá de gran fe. Jesús vio en su papá José la ternura de Dios. Navidad es Jesús. Abrimos este segundo bloque de Francisco a Diario contándoles que en el marco de la celebración del nacimiento de Jesús, el Papa Francisco nos invitó a reflexionar sobre los personajes secundarios del pesebre. Estamos hablando de los magos, los pastores, los ángeles, la estrella. Y nos invitó a acercarnos al pesebre para adorar a Jesús y desde él salir al encuentro de nuestros hermanos. Queridos hermanos y hermanas, quisiera invitar a todos los hombres y las mujeres a la gruta de Belén a adorar al Hijo de Dios hecho hombre. Uno de nosotros, cada uno cuando se acerca al pesebre, en su casa, o en la parroquia, o en su iglesia donde está, y hace un acto de adoración verdadero. Yo creo que tú eres Dios, que este niño es Dios. Por favor, dame la gracia de la humildad para entenderte, para entendernos. En primera fila deseo poner a los pobres para rezar por ellos. Como exhortaba a San Pablo VI, debemos amar, porque en cierto modo son sacramento de Cristo. En ellos, en los hambrientos, en los sedientos, en los exiliados, en los desnudos, en los enfermos, en los prisioneros, Él ha querido místicamente identificarse. Debemos ayudarles, sufrir con ellos y también seguirlos, porque la pobreza es el camino más seguro para la plena posesión del reino de Dios. Se dio a conocer el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz número 55 sobre el tema Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Recordemos que esta jornada se celebra cada 1 de año, todos los años, a instancias de Pablo VI desde 1968. Francisco sostiene en su mensaje que todavía hoy el camino de la paz, que San Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo integral, permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana que está totalmente interconectada. El Santo Padre lamenta que, a pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz. En esta perspectiva, hay que estimular, acoger y sostener las iniciativas que instan a las empresas al respeto de los derechos humanos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, sensibilizando en ese sentido no solo a las instituciones, sino también a los consumidores, a la sociedad civil y a las realidades empresariales, continúa el Papa. En este aspecto, la política está llamada a desempeñar un rol activo,
promoviendo un justo equilibrio entre la libertad económica y la justicia social. Y todos aquellos que actúan en este campo, comenzando por los trabajadores y los empresarios católicos, pueden encontrar orientaciones seguras en la doctrina social de la Iglesia. El Papa nos invita a todos a orar y a comprometer acciones concretas en la construcción del desarrollo integral para esta próxima Jornada Mundial de la Paz, y lo hace desde la expresión del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz. En el marco de las actividades por el cierre del año de San José, el Papa Francisco visitó la comunidad Cenáculo, que es una asociación italiana que se dedica a acompañar a jóvenes que están atravesando situaciones de depresión y adicciones. En la ocasión, el Papa agradeció a los miembros de la comunidad por el gran trabajo que realizan y les compartió el siguiente mensaje. La comunidad Cenáculo es una asociación cristiana que acoge a jóvenes desilusionados, desesperados, que desean encontrarse nuevamente a sí mismos, hallar el gozo y el sentido de la vida. Fue fundada en el mes de julio de 1983 gracias a la intuición de una mujer, Sor Elvira Petrosi, que quiso donar su propia vida en favor de los adictos y de los jóvenes descarriados. La sede principal de la comunidad se halla en Saluzzo, en Italia. El Papa Francisco visitó de sorpresa la sede de esta comunidad y vio una película sobre la vida de San José, realizada por los jóvenes huéspedes de la fraternidad. Después de escuchar algunas de las historias de acogida y de renacimiento, el Papa tomó la palabra para agradecer a la comunidad Cenáculo y animar el camino de estos jóvenes. El Santo Padre dijo: no tengan miedo de la realidad, de la verdad, de nuestras miserias. No tengan miedo porque a Jesús le gusta la realidad tal y como es, no maquillada. Al Señor no le gusta la gente que se maquilla el alma y que se inventa el corazón. Seguimos desandando el video del Papa del mes de diciembre, este video que recoge las intenciones de oración para cada mes del año. Particularmente en este mes de diciembre, Francisco nos pide rezar por la misión y la vocación de los catequistas. También a ellos se les agradece su entusiasmo por la transmisión de la fe y los anima a anunciar el Evangelio con nuevos lenguajes y caminos. Para Francisco, la labor de estos educadores en la fe es sumamente importante, al punto que en el mes de mayo de este año, Francisco dio grandes señales hacia los catequistas, al instituir su ministerio laical mediante el motu propio Antiquum Ministerium. Ahora en diciembre, el pontífice en sus intenciones ratifica esta forma de servicio que se ha mantenido a lo largo de la historia de la Iglesia. Recordemos ahora el video del Papa para este mes de diciembre. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Todo un modo de ser, y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio
pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Luego de haber visto, Ceci, el video del Papa nuevamente, vemos allí las acciones y gestos que el Papa reconoce en los catequistas que ayudan a la edificación de la Iglesia en las comunidades en donde ellos prestan servicio. Se trata de un ministerio muy antiguo en nuestra Iglesia y que ahora cobra relevancia a partir de estos gestos del Papa Francisco. Así lo considera el padre Omar López García, oficial del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y misionero de la Misericordia. El Papa es consciente del inmenso trabajo que realizan los catequistas para transmitir la fe y para sostener a las distintas comunidades donde no es posible que se encuentren sacerdotes o personas de vida consagrada. Este ministerio no es un trabajo, es un servicio, es una vocación. Los catequistas se sienten llamados por Dios para desarrollar este servicio en favor de la comunidad cristiana. Y entonces, ahora este servicio la Iglesia lo reconoce públicamente y los catequistas que accedan a este ministerio recibirán un mandato expreso de la Iglesia para ejercerlo, porque la Iglesia ha reconocido primero en ellos el llamado de Dios y los dones del Espíritu Santo para ejercerlo. Llegando ya al cierre de esta edición y dentro del clima y del espíritu de esta Navidad, el Papa Francisco, en la invitación de contemplar el pesebre, nos hacía hacer el ejercicio de mirar más allá, de detenernos en los personajes secundarios, hablando de los reyes, los pastores, la estrella. Esta invitación de ir más allá también se traduce en nuestras realidades, ir más profundo, que nuestra mirada sea más honda de lo que a simple vista vemos, detenernos en los clamores, en los dolores y en los sentires también de nuestros hermanos más necesitados. De eso se trata, aprender a contemplar este pesebre que tenemos aquí, que nos ha acompañado en el programa, y también recordarles que en este tiempo de Navidad tenemos 8 días para aprender a hacer este caminito que nos decía Ceci, y también no olvidarnos que hemos estado celebrando también el año de San José, y en la imagen de San José, como el Papa nos invitaba a verlo, no como un mero mutismo la acción de San José, sino como el espacio de silencio para que la palabra de Dios pueda hablar en cada una de sus acciones. Ojalá que así sea también con nuestra vida. Nosotros los esperamos la semana próxima aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.